Buenas noches, sí, soy Melissa, soy comedora de exceso compulsiva y soy codependiente también. Eh, Muchas gracias por la invitación y felicidades por su aniversario. Em, de verdad que aquí en nuestro país sabemos lo que, yo creo que todos los que estamos en un grupo, ¿verdad? Sabemos lo difícil que es este, sostener un grupo en pie y, y la verdad es que, pues felicidades a todos los servidores porque sabemos que eso no lo logra una sola persona. El poder superior necesita muchas personas para sostener un grupo y felicidades también a todos los que, ¿verdad? Día a día, tras 24 horas, han hecho posible que ustedes estén hoy acá celebrando este primer aniversario. Bueno, como bien buena codependiente que soy, ¿verdad? Yo le compartí a mi madrina que iba a venir a compartir, ¿verdad? Tengo mucho tiempo de no compartir y, y dije, cuando me invitó el compañero y vi los temas, yo dije, esto no puede ser más que una señal de mi poder superior, ¿verdad? Em, y dije la codependencia. Y le compartí a mi madrina y bueno, mi madrina me dio una sugerencia y eso fue una cosa, ¿verdad? En mi cabeza no tienen idea. Yo creo que hace como 15 días me invitaron y yo he estado dándole vueltas, pero ¿qué digo? ¿Cómo lo digo? Para que no suene más que me voy de un lado y del otro y ha sido todo un tema y ya se van a ir dando cuenta por qué. Para mí la codependencia tiene que ver con tener dificultad para identificar lo que siento, tiene que ver con la dificultad para tomar decisiones, tiene que ver con juzgarme duramente todo lo que pienso, digo o hago, como algo que no es lo suficientemente bueno. Tiene que ver con valorar más la aprobación de los demás que dan hacia mi comportamiento que la mía propia. Tiene que ver con no percibirme como una persona digna de recibir amor y valiosa. Tiene que ver con ser extremadamente sensible a los sentimientos de los demás e incorporarlos como míos. Compañeros, yo era una persona que mis hermanos podían tener un problema y yo podía llorar, perder el sueño, fastidiar a mi esposo con la misma historia una y otra y otra y otra vez. Em, de verdad que es una de las personas con las que yo tengo que hacer enmienda de vida fuertísima porque mi esposo ha sido muy bueno, la verdad, al estar soportando todo esto, ¿verdad? Que ha sido también la codependencia. Para mí, ¿verdad? Em, Darle más valor a las opiniones y a los sentimientos de los demás que a los míos y frecuentemente temer expresar mis opiniones y sentimientos cuando difieren de los demás. Tiene que ver con dejar de lado mis intereses y pasatiempos para hacer lo que otros desean hacer. Tiene que ver con el creer que la gente no es capaz de cuidarse a sí misma. Tiene que ver con la manera en que yo trataba de convencer a los demás de pensar y sentir, de resentirme cuando los demás no aceptaban mi ayuda o no, sí, no se dejaban ayudar y ofrecer consejos y orientación a los demás sin que me los pidieran. Esto lo estoy leyendo de los patrones de codependencia. Y hay más, pero solo mencioné con los que yo me siento identificada. Y esos fueron los patrones que a mí me hicieron reconocerme como codependiente. Pero para poder seguir con esto, tengo que contarles quién era Melissa, ¿verdad? Y a dónde vengo. Pues bueno, yo conocí de los 12 pasos a través de comedores compulsivos anónimos en noviembre del 2019, a inicios de noviembre. A mí una familiar me invitó a un grupo. Yo en octubre del 2019, recién estaba cumpliendo años en ese mes, y se dieron una serie de situaciones ese mes particular. Y recuerdo que, este, ay, permítame un segundo aquí. Recuerdo que yo ya tenía años atrás de estarme sintiendo muy vacía, no me sentía plena, no me sentía feliz. Estando aquí sentada en donde estoy, ¿verdad? En esta sección de mi casa, yo me quedaba viendo, ¿verdad? Mi casa y yo decía, ¿qué me pasa? O sea, porque yo no me puedo sentir bien con lo que tengo. O sea, yo desde niña empecé a repetirme que yo no iba a repetir la historia de mi mamá, que yo no me iba a casar con un alcohólico, que yo no me iba a dejar que me pegaran,
que yo no iba a ponerle un padrastro a mis hijos, que yo no iba a dejar que me fueran infieles, que yo, o sea, yo tenía una lista, vean, desde mis 6 años, que fue cuando empecé a descubrir una realidad de vida muy diferente a lo que yo estaba acostumbrada antes de esa edad. Y es que soy hija de una mujer soltera. eh, Cuando mi mamá se dio cuenta que estaba embarazada, le dijo a mi papá y mi papá le dijo, ve a ver usted qué hace con ese problema y se fue. Em, Después de eso, mi abuelo echa a mi mamá de la casa por 9 meses. Después de que yo nací, estuvimos fuera de casa de mi abuelo, de mis abuelos. em, y resulta que en ese tiempo, mi abuela, ¿verdad? Que era muy astuta, mi viejita bella, ¿verdad? Se las ingenió para llevarme a la casa y me hacía pasar por por la hija de una vecina. Entonces mi abuelito era se encariñó con la chiquita. Y un día que mi mamá estaba de vacaciones, no me llevaron esa semana y el señor empezó a preguntar que qué se hizo la chiquita, dónde estaba la chiquita. Y como mi abuela vio que mi abuelo estaba, ¿verdad?, encariñado conmigo, se le mandó el mensaje de un solo, ¿verdad? Y le dijo, pues esa chiquita es tu nieta, la que echaste hace 9 meses, ¿verdad?, de esta casa. Ese día cuando volví, nunca más salí ni de la vida de mis abuelos, yo digo que ni de la casa de mis abuelos, ni del corazón de ellos, hasta que la tragedia tocó a nuestras vidas. Y para mí fue una tragedia, porque yo siempre digo que ese momento de mi vida fue como esas burbujitas de vidrio, ¿verdad? Que, que uno las mueve y tienen como nieve. Entonces se ve, ¿verdad? La nieve que se mueve, ¿verdad? Y yo siempre digo que a mis 6 años fue como si me hubieran agarrado eh, y hubieran agarrado mi vida y la hubieran hecho así, fla, al suelo y plum, se reventó todo. Em, Mi abuelo era un hombre muy iracundo y de hecho en mi familia siempre dicen que la única que logró llegar al corazón de mi abuelo fui yo. Él estuvo 16 años en mi vida, mi abuela estuvo 6. Cuando mi abuela muere, mi mamá a los 4 años se casa con un amigo de un tío, alcohólico. Mi mamá no lo sabía, sabía que tomaba, pero no sabía el nivel en que este hombre tomaba. Eh, y resulta que ella a los 4 años, ¿verdad? Se casa y nosotros vivíamos en una propiedad grande, la casa de mis abuelos, y habían dos casas donde una alquilaba a mi mamá. Pero yo nunca viví con ella realmente, de mis 4 a mis 6 años nunca, porque yo dormía en mi casa, que era donde mis abuelos. Entonces, cuando ya mi abuela muere, mi abuelo decide vender la propiedad, cae en una gran depresión, se agarra con la vida, se enoja con la vida, él se va, se deshace de todo y y siempre estaba a mi cuidado, pero ya desde largo. Cuando yo empiezo a vivir con mi mamá, empiezo a ver una cosa horrible en mi vida, empiezo a ver a mi padrastro pegándole a mi mamá. A mí me cambiaron el apellido, el de mi mamá por el de mi padrastro, eh, y a mí me enseñaron a decirle que él era mi papá. Yo sabía que ni él ni mi abuelo eran mis papás, pero aprendí, ¿verdad?, a verlo como mi papá. Yo amé a mi padrastro como mi papá. Él era mi papá, ¿verdad? Y y era duro ver a ese hombre pegándole a mami, ¿verdad? Entonces, cosas de ese tipo empezaron a hacer en mí algo que hoy por hoy puedo decir, compañeros, que puedo darle un nombre. Esas situaciones de vida que yo tuve que vivir, ¿verdad? Eh, Viendo a veces llegar a mi abuelo a las actividades del Día del Padre y niños que me decían, pero ese es su abuelo, eso no es su papá. Y yo lo sabía, pero para mí no importaba, ¿verdad? Porque yo decía así, pero mi abuelo me ama y yo lo amo a él. Él fue de los primeros, de mis primeros poderes superiores. Primero fue mi abuela, después fue él. Y así empecé, ¿verdad?, a ir creciendo. Y desde pequeña, yo siempre le reclamaba a mi mamá que por qué ella se dejaba pegar. Yo siempre le decía, pero usted, ¿por qué se deja pegar? ¿Por qué les cuento esto? Porque hoy me doy cuenta que la codependencia y el dañarme con la comida es fruto o es el resultado de haber crecido en ese hogar en el que crecí. Y para mí es muy importante reconocer eso, porque si yo no conozco el problema, no lo voy a poder trabajar. Y yo creo que ese ha sido mi camino de recuperación durante estos años, 5 años y unos meses que he estado en OA.
Cuando ya mi abuelo, ¿verdad? A los 16 años míos, él muere. Yo siento que se me acaba el mundo. Yo desde pequeña empecé a asumir roles en mi casa que a mí no me tocaban. Empecé a ser cuidadora de mis hermanos. Empecé a hacerme responsable de cosas de mis hermanos que a mí no me tocaban. Si mis hermanos se caían, la culpable era yo. Si mis hermanos se iban a la calle, la culpable era yo. Yo tenía que estar atenta de ellos. Y eso se fue haciendo todo ¿verdad? Un enredo. Por eso empecé con los patrones. Porque entonces, por ejemplo, yo era de que las que andaba dándoles consejos sin que me los pidieran a mis hermanos. Mi mamá me llamaba y me decía, cuando ya estaba casada, ¿verdad? Ay, es que, pobrecito tu hermano, ¿verdad? Que le pasó tal y tal cosa, hay que ayudarlo. Cuando mi mamá decía esa frase, era como algo adentro de mí que se despertaba y me decía, a ver, mamita, es levantándose y yendo a ayudarle a su hermano. O sea, mi hermano no era un bebé, ya era un adulto, mis hermanos, y yo andaba ahí, mira, que me llamó mami y me dijo que te pasó tal cosa. ¿Qué vas a hacer? Te puedes llamar a este lugar, y pero me decís si llamas, y empezaba en esa locura yo, ¿verdad? Este, y a veces mis hermanos, de hecho, en una situación que nos pasó muy dura de familia, uno de ellos llegó y me dijo, deja de meterte en la vida de nosotros, encárgate de tu propia vida. Ese día mi hermano lo único que le faltó decirme fue busque programa codependiente, pero él no sabía, ni yo, ¿verdad? Entonces, eh, así fue haciéndose, ¿verdad? Mi vida, la codependencia se fue como metiendo en mi vida. Cuando a mí, una vez escuché a una compañera decir que cuando a ella le preguntaban cómo era la enfermedad para ella pues daba una, ¿verdad? Decía una característica, ¿verdad? Y resulta que yo, cuando a mí me, ¿verdad? Cuando yo pienso en la codependencia, ¿verdad? Y en todo este tema que trae consigo ella, como el dañarme con la comida y con mis otros excesos, porque no solo me daño con la comida, sino con otras cosas más. Resulta que yo es como, yo no me gustan las serpientes, pero es como esa serpiente, ¿verdad? Que está una persona, ¿verdad? Y empieza al son de la música, empieza a rodear a la persona y a rodearla y a rodearla. Y yo puedo decir, ¿verdad? Me imagino, ¿verdad? Que uno puede sentirse como, ay, ¿verdad? Sí, tan linda la codependencia que me ayuda a salir adelante de mi vida. Y, ay, sí, es que yo tengo que ser una buena persona y andar dándole consejos a mis hermanos y a quien fuera. Yo estaba en alguna fila haciendo, ¿verdad? Fila y alguien llegaba y me contaba algo, porque hasta eso, era es como que yo empiezo a estar ahí, ya saluda a alguien se volvió, empezamos a hablar y es como me sale al natural, ¿verdad? Cuando empiezo yo ahí, escucho los problemas que tiene y yo digo, pero yo creo que tengo que saber estas cosas. Y de un momento a otro está Melissa, ay, pero ¿y usted ha buscado en tal lugar? ¿Y usted le ha preguntado a tal persona? Y yo digo, ¿acaso me preguntó? O sea, pero así soy yo, ¿verdad? Este, ¿Y en qué parte entra la comida aquí, verdad? Diría uno. Pues bueno, la comida siempre estuvo, nunca me dejó, nunca. O sea, cuando yo estaba en actividades sociales, em, desde niña, lo compartí en una de las reuniones de este aniversario, desde niña a mí no me daban mucho dinero porque no teníamos, ¿verdad? De hecho, no me daban dinero, ni mucho ni poco, no me daban. Pues ya cuando empecé como a ir, estando un poco más grande, ¿verdad? Que mi mamá me decía, tome para que se compre algo, ¿verdad? Yo iba a la soda y me compraba algo, pero yo siempre andaba con cosas saladas. Mis amiguitos salían con confites y yo salía con algo salado. Llego al colegio y ya me empiezan a dar más dinero porque viajo en bus, pero a veces como el bus me dejaba, porque ando tarde, es uno de mis defectos, ¿verdad? Andar en carreras tarde. Entonces yo tenía que salir corriendo y me tenía que ir caminando y a veces llegaba, y nunca se me va a olvidar, los lunes me pasaba que llegaba a mi clase de matemática y mi profesor de matemática siempre me decía al colegio, ya como a 16 años de ese colegio, usted, Melissa, el único día que va a llegar temprano en esta vida va a ser cuando se case, o sea que tiene que llegar temprano. Y compañeros, ni ahí. Me atrasé media hora para llegar al matrimonio. Casi no nos casamos, mi esposo y yo. Fue que el sacerdote era un amigo y de verdad que, que era muy buen amigo porque otro sacerdote no nos hubiera casado. Entonces, la comida siempre estuvo ahí. Mis alimentos que yo comía en exceso, sin parar en algunos momentos, eran cosas saladas. Y ahí vengo cuando entro a agua, ¿verdad? Siempre en las actividades de la iglesia, que yo estuve muy metida en cosas de la iglesia,
había pan, siempre había repostería, siempre había café y yo siempre comía en exceso, siempre, o sea, yo me tomaba mi cafecito y el montón de pan y yo estaba terminaba las reuniones con, la verdad, la comida hasta aquí, yo decía, ay, qué montón he comido. Y llegaba y sí, no comía, al día siguiente incluso comía poquito porque me sentía llena del día anterior y ese era mi problema, comer en exceso. Entonces, cuando yo vengo a OA, yo ya tenía años de estar sospechando que había un problema en mí con el tema del peso. Porque cuando me casé, me acuerdo que una prima llegó y me dijo, vaya a ver que se vea mal casada, Melis, porque qué feo esas mujeres que se casan y se descuidan. Y yo decía, ay, de verdad. Pero no había manera, compañeros. No había manera en que yo hiciera una dieta, ni siquiera para que no me quitaran el esposo. O sea, no, no había forma. Y yo decía, pero ¿qué me pasa? Yo en ese momento iba a una psicóloga, la que me atendía en el colegio, y después que empecé a trabajar, yo iba con ella por una situación que viví en mi infancia. Mi mamá se divorcia a los 12 años por una situación que nos pasó en la casa y que puso en riesgo mi vida. Fue la única manera en que mi mamá se separó de mi padrastro. Y hoy también agradezco a mi mamá porque a muchos niños no les creen cuando pasan cosas en las casas. Y mi mamá me creyó con todo su dolor. A mí la psicóloga me ayudó a entender a mi mamá como cuando yo le decía, es que yo no entiendo por qué mi mamá se deja agredir. Después tuvo otra relación y no le pegaban, pero era una cosa de celos y una posesión y todo que yo decía, pero sale Guatemala para meterse a Guate, peor mi mamá, o sea, ¿cómo es posible? Y mi psicóloga me ayudó a entender a mi mamá, pero yo no vine a entenderla tanto, sino fue cuando entré a CODA. Cuando yo escuchaba a mis compañeros en Codependientes Anónimos, yo decía, Dios mío, esa es mi mamá. Dios, o sea, esa es mami. O sea, eso le pasaba a mi mamá. Yo decía, ay, Señor, o sea, yo decía que mi poder superior es Dios, ¿verdad? Y le digo Señor, le digo Dios, y es Dios uno y trino, entonces a veces le digo, eh, le digo, ¿verdad? Jesús, Espíritu Santo, Dios, ese es mi poder superior, es uno y trino. Y, y yo, o sea, la psicóloga, cuando ella me explicaba que yo no sabía nada de programas y llego a codependientes y empiezo a entender lo que ella me decía, porque yo siempre le reclamé eso, ¿por qué te dejas? Porque cada vez que yo le decía algo de eso, mi mamá siempre me decía, estudie, prepárese, porque si a usted le llega a pasar lo mismo, que pueda responder diferente como usted me está diciendo a mí, pero era una niña, compañeros, o sea, 10 años, imagínense, o sea, una chiquita de 10 años peleando con un toro, ¿verdad? Decía yo, porque mi mamá era más grande, ¿verdad? Y yo toda chiquitica, ¿verdad? Y yo no entendía. Y entonces en mi rabia, ¿qué comía? Mis paqueticos. En mi enojo, ¿qué buscaba? Mis paqueticos. Y dormir. Eh, Me acuerdo que cuando yo llegaba al colegio, mi mamá siempre nos decía, ahí queda arroz, porque también salían carreras, ¿verdad? Para el trabajo. Ahí les queda arroz, cuando vienen de la escuela del colegio, se arma, se hacen un huevo, o cocinan ay, no sé si aquí se puede mencionar alimentos, perdón. Alguien me hace señas, porfa, si puedo mencionar alimentos, no pregunté, perdón. Eh, bueno, ahí queda eso, ¿verdad? Que acabo de mencionar, perdón si no se puede mencionar alimentos. Este, y y se hacen algo. Y entonces, claro, desde ahí empecé a que, gracias, desde ahí empecé a que mi plato era la mitad de arroz, sino que todo el plato lleno de arroz y un huevo picado o un huevo frito o una salchicha, porque no alcanzaba para dos o tres, no, no, es que era contadora. Entonces, eso era lo que yo llegaba. Yo tengo un hijo adolescente de 17 años y cuando él viene del colegio, él viene con hambre. Y yo veo que él viene y busca qué comer. Entonces, yo sé que como una enmienda tengo que tener ensalada en esa nevera, este, porque él viene y busca. Ya se hace un atún, abre un atún, pero ensalada tiene que haber ahí. Y yo veo la dinámica de él llegar, pero cuando yo llegaba a mi casa, yo llegaba y estaba sola. Mi mamá andaba trabajando porque si no, no comíamos, ¿verdad? Y no había techo, ni sustento, ni agua, ni luz, ¿verdad? Entonces, en todo ese tiempo, ¿verdad? Yo empiezo a usar de fuga la comida, mis paqueticos, ¿verdad? Todos los salados que están bolsitas que crujen, ¿verdad? Este, y dormir. ¿Verdad? Cuando ya empiezo a trabajar, empiezo con el yo me lo merezco. Y ahora sí, no es como que quiero comprarme tal cosa, mami, no, no hay plata. No, ahora yo sí puedo comprarme lo que yo quiera.
y empiezo a comprarme mis cosas que me gustan y en la casa, em, ya era un poco diferente y ya viene después que me caso, ¿verdad? Y tengo un esposo muy consentidor y entonces aquí, gracias a Dios, el alimento no ha faltado. Inclusive en los momentos en los que hemos estado, que estuvimos una racha sin trabajo 6 meses, aquí no faltó la comida, gracias al poder superior, y tampoco faltó la posibilidad de comer sanamente, bueno, abstinentemente o sanamente mejor, ¿verdad? Entonces yo empiezo a comer en exceso, ¿verdad? Empiezo a cuando voy a donde mi suegra, ¿verdad? Y a la pregunta famosa o a cualquier lugar que iba y me preguntaban, ¿quiere más? Como soy codependiente y no sé decir que no, ¿verdad? O no sabía decir que no, gracias al programa voy aprendiendo, la respuesta era sí, gracias. Entonces resulta que yo era de las personas que en cada tiempo de comida literalmente me comía 2 platos. Y a veces me pasaba que yo terminaba llena, ya no podía comer más, ¿verdad? Pero era como que si yo no me sentía que ya tenía la comida aquí, era como que me faltaba algo. Entonces, este, todos los intentos que hice para bajar de peso siempre fueron porque alguien me decía que hiciera algo. Nunca fui capaz yo de decir, no, pues tampoco me interesa. O sea, no sé, o sea, por ejemplo, en algún momento me afilié a una marca de batidos porque mi cuñada me dijo, y mi mamá, como siempre ha estado preocupada por mi peso, mi mamá decía, usted se mete, Melissa, amorosamente, a veces, bueno, en su forma amorosa me decía, mamita, es que vea que usted está joven y está muy gordita, mi amor, o sea, ¿verdad? Este, vamos a hacer eso, ¿verdad? Yo iba, me endeudé terriblemente, endeudé a mi esposo también, y así, ¿verdad? Me fui enredando con mi codependencia y con los comportamientos insanos con la comida. Cuando entro a OA, les digo, yo no sabía nada de esto de la codependencia. Yo años atrás había escuchado el término y creí que cuando mi mamá asumió el rol de mamá y yo de hermana, me había curado de la codependencia. Jamás me imaginé el cáncer que esto era. Nunca me imaginé la enemiga tan mortal con la que yo me estaba relacionando. Ella fue la responsable de hacerme llegar hasta el peor de mis vacíos. Fue la responsable de hacerme sentir como muerta en vida. La codependencia para mí es la enfermedad más horrible que yo pude haber tenido en mi vida o puedo tener en mi vida. Es traicionera, es sutil, manipuladora. Me hace creer que estoy siendo la mejor persona sin darme cuenta que me está arrancando hasta el alma. La codependencia no es bonita, compañeros. No es bonita. Y yo estoy aquí viva hoy solo porque tengo un poder superior que me ama y que en octubre del 2019 me dijo que me iba a devolver mi dignidad y que desde ese día yo he empezado a ver milagros. Una familiar que me invitó a entrar a un grupo de OA, que lo primero que le pregunté fue ¿cuánto cobran? Y me dijo, no, nada. Yo dije, ayer entré, pásame el enlace ya, tía, porque yo necesito entrar a algo. Eh, hacía 20 años atrás yo le había dicho a mi psicóloga que cuando me dio de alta, le dije que si era posible que una persona, que yo me hubiera escudado en el peso por defenderme de los hombres. Y mi psicóloga me dijo, podría ser, Melissa, pero ¿por qué nunca me dijiste esto? O sea, pasamos como más de 6 años trabajando juntas y nunca se me ocurrió, ni por aquí me pasaba, ¿verdad? Este, y cuando ella llegó y me dijo, tenemos que trabajarlo, yo dije, sí, yo voy a volver. Como soy buena codependiente, todo lo pospongo, porque siempre lo demás está primero que yo. Siempre mi mamá, mis hermanos, el vecino, o sea, la iglesia, el servicio, ¿verdad? El grupo en el que estaba, siempre todo lo demás, o sea, todo lo demás estaba primero que yo, porque yo tenía que ser una buena niña. Ajá. Después, estando ahora en programa, de esto me vine a dar cuenta hace unos meses que yo el tratar de ser buena persona, buena niña, buena servidora de la iglesia,
buena gente con las personas, ayudarlos a pesar de que yo no pudiera o no tuviera el tiempo. Este, no era para agradarle a mi poder superior. Yo creí que sí, que yo todos los méritos los hacía para que Dios me volviera a ver y me dijera que era una buena, ¿verdad? Una buena hija, pero no era eso. Yo todo esto lo hice esperando que alguien se arrepintiera en su vida por haberme dejado. Y ese alguien fue mi papá. Y resulta que mi papá se murió en el 2015. Y después haciendo números, ¿verdad? Claro, yo en octubre, desde el cumpleaños de octubre del 2015, yo cada vez el vacío se iba haciendo más grande, más grande. Terrible se hizo ese vacío hasta el punto de llegar a creer que yo estaba loca. Cuando entro a OA, ¿verdad? Me costó mucho reconocer mi problema con la comida porque yo escuchaba que mis compañeros hablaban de azúcar, harina, de un montón de cosas y yo decía, ¿cómo comen eso de esa forma y no se empalagan? Aquí en Costa Rica empalagarse es como que, ay, qué montón, ¿verdad? Ya no quiero más. Y decía, ¿cómo comen eso y no se empalagan? ¿Y cómo comen eso y no se empalagan? Porque yo llegué a un grupo en donde de todos se compulsaban con lo mismo, ¿verdad? Entonces el plan de alimentos era estricto para todos y se salía de ese plan de alimentos, estaban recaída por plan de alimentos y, ¿verdad? Y había que volver al paso uno. Esa era la dinámica un poco del grupo en ese momento. No sé ahora si habrá cambiado porque yo no seguía ahí. Cuando yo le preguntaba a mi madrina, a mi segunda madrina, porque la primera madrina que tuve, como yo no sabía nada, de ahí un día llegué y me comí dos tortillas y el plan no permitía nada de harinas ni de ningún tipo. Y vengo yo con mi honestidad y le digo a mi madrina, hoy me comí dos tortillas y mi madrina me dijo, hija, recaíste y yo no trabajo con recaídos. Te vas a recuperar, pero no conmigo. Búscate a otra persona. Y yo dije, ¿qué es esto? Yo dije, "Pues, recaída, ¿qué es eso?" O sea, y le hablé a mi familiar y le dije, me pasó esto. Y mi familiar me dijo, ay, sí, es que si te comes algo que no está en el plan y es harina o, ¿verdad? O algo así, pues estás, ¿verdad? Recaíste y te vas a tener que volver al paso uno. Entonces busco a otra persona porque yo quería trabajar los pasos. ¿Por qué? Porque lo primero que yo escuché en ese grupo a mis compañeros cuando compartían, y no sé por qué, pero yo escuché eso de primero porque compartían todo el día, a toda hora, fue que alguien dijo, cuando trabajamos los 12 pasos nos sentimos plenos y felices. Y yo no llegué a OA por bajar de peso a pesar de que pesaba 95,6 kilos. Yo no llegué por eso. Yo llegué por la parte espiritual, porque a mí eso fue lo que me hizo clic. Claro, cuando empiezo a trabajar, y, o sea, yo que venía acostumbrada a comer el plato entero de arroz con un huevito, ¿verdad? O que las ensaladas brillaran por su ausencia, ¿verdad? Yo que me saltaba mis tiempos de comida y después cuando me daba cuenta que no había hecho comida ni para mí ni para mis hijos, íbamos a comprar pan, tomábamos café y nos llenábamos con eso. Y yo empiezo un plan de alimentos en donde no consumo nada de harinas y obviamente mi cuerpo dijo como que hasta qué le pasó y me vine abajo en el peso y para mí eso fue como, flaca, estoy flaca, decía yo. O sea, si estaba, había llegado a mis 75 kilos en ese momento. Y yo dije, esto es una locura, o sea, lo que jamás yo había logrado antes, yo dije, wow, pero eso fue como un plus, porque yo no, yo lo que llegué fue cuando dijeron los pasos, dije, ¿dónde? ¿Con quién me anoto? O sea, necesito trabajar eso. ¿Qué son los 12 pasos? Y de verdad, busqué a la segunda madrina, empiezo a trabajar con ella y de ahí le tengo confianza y empiezo a preguntarle a qué se refieren con comer compulsivamente. Es que yo no como así, eso que ustedes dicen. Y las respuestas siempre eran las mismas. Melissa, acepta la enfermedad tal cual es. Eso es negación. Tienes que aceptar la enfermedad como es. Yo decía, no, pues yo sí sé que tengo un problema con la comida, pero todavía ahí ni siquiera entendía cuál era. Em, como, ¿verdad? Dentro de mi codependencia está que yo no creo que la gente se pueda cuidar por sí sola, ¿verdad? O que trato de convencer a otros de lo que deben hacer o pensar, yo le pasé el mensaje a un familiar, ve que empiezo a bajar de peso y me dice, eh, yo quiero entrar a ese grupo, ¿verdad? Él sabía que estaba en un grupo y él entra al grupo. A los meses me dice, ya busqué madrina y yo, ay Dios, gracias, ¿verdad? Porque yo sutilmente siempre echaba las, ¿verdad? ¿Cómo convencerlo?
Y dije yo, gracias, porque yo a Dios le pedía que él pudiera entrar a un grupo de 12 pasos para que pudiera sanar, porque compartimos muchas cosas y yo sabía que él tiene cosas que sanar y al igual que yo. Y para mí los 12 pasos es eso, un proceso de sanación. Entonces entro a comedores, ¿verdad? Y ya voy a este grupo y a mí esta persona me dice, yo feliz, ¿verdad? Que va a empezar a trabajar el programa. Cuando viene y me dice, ya me reuní con mi madrina, yo, ay, qué bien, ¿y cómo te fue? De ahí bien, de ella me dice que parece que yo no soy comedor compulsivo. Yo, ¿qué? O sea, ¿cómo que no? O sea, tanto que me costó convencerte que empezaras y me decís que no. Me dice, no, o sea, ¿por qué tiene de malo? O sea, di, está bien, ¿no? Me dice, me hizo unas preguntas y yo, preguntas, a mí nadie me preguntó nunca nada. Y empiezo yo, ¿verdad?, a juzgar duramente lo que otros hacen, porque eso también, como buena codependiente que soy, juzgo mucho lo que otros hacen. Yo deseaba llamar a esa compañera, ¿verdad?, y decirle cómo se le ocurrió decirle eso a esta persona. Pero me encontré a otra que me habló de un grupo. Y entonces me dice, hay un grupo, no sé cómo es, no me interesa saberlo, pero si quieres entrar, aquí está el enlace. Entro yo a ese grupo y me encuentro a varias gente conocida que yo escuchaba, bueno, conocida de escuchar, ¿verdad? Que yo escuchaba en este otro, en el primer grupo, y me gusta lo que escucho yo. Ah, pero aquí hay gente que no habla solo de azúcar y harinas, aquí hay gente que habla de otras cosas. Y empiezo a hacer una encuesta, ¿verdad? Yo le escribo a una y a otra que me encontré en el camino, que yo las había escuchado ahí, y nunca voy a olvidar a mi primera compañerita que me recibió en ese grupo, que la vi ahora aquí, que la amo, ¿sabe? Que yo creo que si no lo sabe, pues se lo digo, ¿verdad? Yo la amo porque ella me dijo, ¿quieres trabajar los pasos? Le dije, sí. Hay un taller y empezó la semana pasada. Me dice, tienes que ponerte al día, eran 2 semanas creo, tienes que ponerte al día y el lunes entras a tal hora y con tu material, con tu trabajo al día, materia no, con tu trabajo al día. Compañeros, yo sábado, eso fue sábado, yo sábado en la noche, todo el domingo hice mi tarea juiciosa y el lunes en la mañana le pasé todo. Y yo empecé mi taller de pasos en ese lugar. Vine para buscarle ayuda a una persona, esa persona después siguió su camino, ¿verdad? Y pues ha encontrado el rumbo de otras formas, pero yo llegué a ese grupo, ¿verdad? Y en ese grupo empiezo a escuchar cosas, ¿verdad? Sin embargo, me pasa que día vengo yo y dije en una reunión que yo no comía, o sea, que yo tenía problemas con saltarme los tiempos de comida. Fueron de las mayores frustraciones que yo tuve en los tiempos de dieta, porque a mí la nutricionista siempre me preguntaba, ¿y cómo le fue con los tiempos? Y mi respuesta era mal, no logré hacerlos. Yo solamente desayuno, almuerzo y cena. Ay, qué problema, porque tiene que hacer los tiempitos. Y yo, cuando llegué a mi primera agrupación, me dijeron que eran solo 3 tiempos y yo dije, ay, qué alivio, solo tres, sí, solo tres. Yo, gracias, ¿verdad? De hecho, yo me he mantenido en 3 tiempos de comida. A veces hago 4, pero la mayoría son 3 veces porque a mí se me olvida comer. Gracias al grupo Libertad no hice nada. Por eso cuando me invitaron acá, de verdad que sentí un agradecimiento grande y también por eso acepté, porque yo les debo a ellos mucho también. Y yo sé que este es como un hijito, ¿verdad? Que salió de ahí, que nació de ahí. Y ahí me vine a dar cuenta que mi trastorno se llama de restricción. Es un trastorno alimenticio. Saltar los tiempos de comida, no por estar delgada, no soy anoréxica, sino es porque simplemente a mí se me olvida comer. Entonces, cuando yo cuento esto, una compañera en el otro lado vino y hizo conversación cruzada y dijo, sí, todos los comedores compulsivos decimos que estamos gordos y no sabemos por qué. Y yo dentro de mí dije, no, yo no dije eso. O sea, yo sé por qué estoy gorda. O sea, yo sé que o sea, que un cuerpo no aguanta comiendo pan todo el día en la mañana, almuerzo y cena. O sea, yo sé que un cuerpo no aguanta todo el día comiendo un plato de arroz, 2 platos de arroz cada vez porque yo me comía mi plato y repetía, ¿verdad? Porque ese era mi problema. Entonces, cuando esa vez dije, Melissa, nunca más en tu vida vuelvas a hablar de esto. Cierra tu boca y tú solo di sí. Cuando yo estaba en mi primera agrupación, me acuerdo que yo me presentaba como Melissa, adicta al azúcar, a las harinas y a los edulcorantes. Pero yo nunca usé edulcorantes pocas veces en mi vida porque a mis 12 años un tío me asustó por los dolores de cabeza que empecé a tener cuando yo tomaba esos edulcorantes. Entonces, pero yo, como necesito buscar la aprobación, yo decía que era adicta a eso.
Cuando encuentro a mi madrina, con la que hoy trabajo, gracias a mi poder superior, ella empieza a animarme a que hable de mi verdad y empiezo a confiar en lo que a mí me pasa y a contar mi historia. Y ahí empezó a hablar de que yo no tengo problemas con el azúcar y las harinas, pero sí con cosas saladas. Y empiezo a encontrar compañeros que se identifican conmigo. Empiezo a reconocer que mi problema no era estar compulsándome a cada rato, no. Yo me compulsaba a veces, de vez en cuando, pero todos los días yo repetía siempre el plato de comida. Entonces me empiezo a dar cuenta, gracias también a Codependientes Anónimos, empiezo a entender o sea, que yo me tengo que abstener de una conducta. Y cuando empiezo a trabajar con la definición de abstinencia de OA, se me hace más sencillo entender a qué se refiere que me abstengo de comer compulsivamente y de comportamientos compulsivos con la comida. Porque como buena codependiente que soy, si a mí no me dicen que yo lo que estoy haciendo está bien, entonces yo, ¿verdad? Siento que mi proceso no tiene validez. Y me ha pasado muchas veces, yo no he llegado a mi peso aún, sigo trabajando por llegar a mi peso saludable. He subido estando en OASI, decidí no volver a ir a la nutricionista porque esa jugadera de que me cambian un plan, me ponen el otro plan y después otro plan y otro plan, a mí eso o sea, no me sirve y más bien ellos subiendo de peso y le dije a mi madrina, no vuelvo a ir a la nutricionista. O sea, voy a quedarme con este plan de alimentos que fue la última doctora que me lo dio y yo no vuelvo a ir a la nutricionista porque me obsesioné por llegar a mi peso saludable, eh, al ideal realmente. Y más bien, entre tanta obsesión que se me hizo, empecé a subir y subir y subir. Hoy entiendo que no es solamente cerrando la boca, en mi caso, que yo pierdo peso. Sí puedo perder peso, pero no saludablemente. Hoy entiendo que para poder perder peso, en mi caso, necesito sumar el agua, la actividad física y el ejercicio, perdón, el ejercicio y el sueño. Dormir lo suficiente, porque en mi cuerpo, si yo no duermo lo suficiente, si no tomo agua, incluso más que la actividad física, yo subo de peso. Y eso sí me lo dijo mi primera madrina. Hija, si no duermes bien, vas a ser gorda el resto de tu vida. Y fue como mi peor condena, porque yo tengo mucho problema con el tema de irme a acostar temprano. Y así, compañeros, es como he ido yo viviendo este tema y viendo la codependencia como sutilmente, por eso ahora les dije, es traicionera, es sutil, me hace creer que está a raya, ¿verdad? Que yo tengo programa, o sea, ya no estoy en Codependientes Anónimos, ahora estoy en otra agrupación trabajando mi codependencia y yo creo que como estoy trabajando ahí, ¿no? O sea, mi codependencia está a raya y no es cierto. Yo la he ido detectando en cosas aquí en el programa y por esa razón es que mi mensaje es que si alguien se reconoce como codependiente, por favor no deje de trabajar la enfermedad de la codependencia sin dejar de trabajar comedores compulsivos, porque esa ha sido mi experiencia. Yo, ¿por qué no me voy de OA? Una vez una compañera me dijo, cuando estuve en ese taller que les conté, en mi segunda agrupación, en mi cuarto paso me pasaron una lista, los patrones de codependencia. Les digo que yo me llevé como 10 meses para poder sentirme, como un año me llevé para poder sentirme parte de OA. Pero yo leí los patrones de codependencia y yo dije, Dios mío, ¿qué es esto? Yo soy codependiente. Minutos me llevé. Y a mí me han dicho en OA, tienes que enfocarte en la enfermedad que te va a matar. Eso es una frase que la escuché muchas veces en mí. Y una vez se lo dije a una compañera que quiero mucho. Si me pones a elegir, me tengo que ir de OA. Porque a mí quien me va a matar es la codependencia. Aquí hace un mes se mató una muchacha por temas de codependencia, dejó a dos niños sin mamá y, y esa situación que la tuve muy cerca, yo dije, óyeme, si no crees que te va a matar, aquí te dejo el ejemplo, aquí te dejo una pruebita, porque yo viví como muerta en vida, compañeros. Tengo tres hijos hermosos, un esposo que amo y de los cuales, porque no me siento merecedora de ellos, siempre he huido y hoy, gracias a Dios, he ido poco a poco eh, recordándome que yo soy merecedora. Hay una canción que me gusta mucho en mi fe que dice, a veces a veces le pregunto por qué yo y él me responde porque quiero. Y eso es algo que iba teniendo que aprender, porque hoy me doy cuenta que no solo es que no me siento merecedora del amor de mi esposo y de mis hijos, sino tampoco del amor de Dios.
Yo me he sentido atada y atorada en mi proceso de recuperación aquí en comedores compulsivos, por eso es que opté por trabajar mi codependencia, porque yo lo intenté, compañeros, quedarme solo con ay, no lo logré. Y para mí, yo digo que es que debe ser que soy como una codependiente complicada, ¿verdad? Ha sido necesario trabajar la otra hermandad. Eh, Mi madrina siempre me dice que yo tengo que caminar mi vida como con dos muletas. Ella no sabe lo que está haciendo, qué hizo en ese momento, porque yo me caí hace casi 8 años y me lesioné la rodilla. Entonces tuve que usar muletas y después pasé a bastón y creí que nunca iba a caminar sin apoyo, ¿verdad? Entonces cuando ella me dice de eso, yo dije, ay, ¿verdad? Después le conté, porque cuando yo empecé, ¿verdad? Después de la caída, a tratar de moverme con solo la muleta, una no pude, yo tenía que usar las dos para poder mover mi cuerpo. Entonces, para mí es muy claro que yo tengo que ir con OA de un lado porque yo me daño con la comida. Eh, Codependientes Anónimos dice que esta es una enfermedad. Ay, aquí lo tengo, no quiero que se me olvide. Que yo, la verdad es que me impactó. Dice que la codependencia es una enfermedad que deteriora nuestro espíritu, que afecta nuestras vidas personales, nuestras familias, nuestros hijos, amigos y parientes, nuestros negocios y carreras, nuestra salud y nuestro crecimiento espiritual. Es debilitante y si se deja sin tratamiento ocasiona que nos volvamos aún más destructivos con nosotros mismos y con los demás. Y yo lo creo, porque yo usaba la comida para destruirme, porque yo me odio a mí misma. Y eso lo vine a descubrir en CODA. El meollo de todo esto está en que yo no puedo, o sea, yo me odio a mí. Y hoy estoy en mi otra agrupación trabajando ese odio hacia mí misma, porque yo entendí que hasta que yo no sea capaz de amarme y de verme y de respetarme como yo soy, así como estoy hoy, yo no voy a poder seguir avanzando en ningún programa de recuperación en el que yo esté. Eh, y la verdad es que yo necesito ser libre. Yo hace mucho tiempo escuché en OA decir las dos palabras que para mí marcaron un antes y un después, sobriedad emocional. Y eso es lo que hoy yo busco por mí, porque yo merezco ser feliz y ser esa niña que mi poder superior diseñó desde el inicio y no la niña que el mundo o la mujer que el mundo se encargó de hacer en mí. No soy esa. Yo hoy estoy trabajando por restaurar la mujer, la niña que Dios creó desde el inicio. Y ha sido un viaje largo, ha sido cansado, sí, trabajar en su momento hasta 3 programas, los 3 grupos, los trabajé juntos, ha sido muy cansado. Mi madrina me decía, ¿cómo haces? ¿Tienes esposo? ¿Tienes hijos? Pues sí, también a yo los dejé, incluso estando en programa, pero también siento que también ha sido parte de poder recuperarme y poder ser hoy la mamá que soy con mis hijos y la esposa que estoy tratando de ser con mi esposo. Todavía tengo una factura grande que pagar, pero espero de verdad que Dios me ayude y me regale el sano juicio. Estoy aprendiendo a creer en mí y, y pues bueno, hoy no me estoy dañando con la comida. Gracias a Dios, a mi poder superior, tengo ya 5 años de que yo nunca decía de mi abstinencia porque la verdad es que hasta eso me daba miedo, pero ya hoy entendí que yo me tengo que abstener de una conducta. Y pues puedo decirlo, tengo 5 años de que no me he vuelto a comer una bolsita nunca más solo por hoy, de mis bolitas de queso, bueno, ni mis, porque ya no, esas cosas no son mías, bolitas de queso, torretos, menejitos, todas esas cosas que yo comía en bolsitas, gracias a mi poder superior, eh, no las he vuelto a comer. A la pregunta ¿quiere más? Hoy la respuesta definitiva, sí o sí, es no, gracias, es suficiente. Estoy aprendiendo a decirle a mi hija, estás, ya no, estás llena, no, ya esa palabra, esa pregunta para mí o sea, está prohibida para mí. Hoy es, ¿estás satisfecha? A mis hijos les pregunto eso, ¿quedaron satisfechos? Porque, y me avisan cuánto tiempo me queda, por favor, porque yo tengo problemas, ¿verdad? O sea, me dan el micrófono y hablo hasta donde no puedo. Si alguien por favor me dice, les agradezco. Creo que son como 5 minutos, o no, menos.
Y correcto, 5 minutos, Melissa. Gracias. Em, Cuando llego a OA, ¿por qué me presento como comedora en exceso? Porque ese es mi problema, comer en exceso. ¿Cómo me di cuenta? Eh, Fue gracias a, yo empecé con el libro Alcohólicos Anónimos, me costó mucho procesar ese libro, creo que es un poco por todo lo que les conté del tema del alcoholismo en mi familia, pero cuando llego a comedores compulsivos y después como de 2 años y medio, una compañera me retó aquí en el país y me sugirió empezar a trabajar los pasos con este librito, que para mí es un tesoro, es nuestra literatura, ¿verdad? También oficial. Y aquí dice, ¿verdad? Comíamos para ahogar los miedos, las ansiedades, los enfados y las desilusiones. Comíamos para escapar de la presión generada por nuestros problemas o del aburrimiento de la vida cotidiana. Y más adelante dice, huíamos del dolor comiendo compulsivamente. Y en el capítulo de a las esposas yo entendí que las personas como yo que llegábamos a la agrupación, em, las personas como yo que llegábamos a la agrupación y que no habíamos llegado a comer compulsivamente como otros lo hicieron, no era de que yo me dijera, ay, qué dicha, no soy como esos montón de comedores compulsivos, ¿verdad? Que no paran. No, mamita. O sea, haga cuentas que usted está en fila y que para ahí va. Si usted no empieza a trabajar su problema con la comida hoy. Les iba a decir que yo, mi primera abstinencia que tuve en OA fue de no tratarme mal. Y me acuerdo que una compañera me dijo, eso no es de OA. Y y yo decía, bueno, pero ¿de cuál es? Y a mí no me decían. Y después me vine a dar cuenta que para mí era importante no tratarme mal. Primero porque hoy se complementa con mi otro programa de recuperación y después porque cada vez que yo rompía la dieta, yo me decía, ¿ves? Qué inútil. No, pues si ya te comiste una galleta, ahora comete el paquete. O sea, y empezaba, ¿verdad? Vos no podés, Melissa, que no es que sos una gran inútil. O sea, ¿para qué estás aquí? Compañeros, yo hoy me mantengo aquí en OA porque yo era, o sea, como codependiente tengo que terminar las cosas. Empezaba muy motivada y después, ay, no, qué pereza, ya. Bueno, ya no sigo. Y un día escuché a un compañero hablar del principio del paso 10, la perseverancia. Y yo me dije a mí misma, aquí me quedo hasta que el milagro se dé. Sí, soy honesta. Para mí el milagro en parte es llegar a mi peso saludable, pero también hoy estoy aprendiendo a que yo no vengo a y me ha dolido esto, aceptarlo, a perder kilos. No, yo vengo a tener una relación sana con la comida, a poder aprender que yo mis problemas y mis miedos no los voy a resolver comiendo. Y vengo aquí a aprender a que yo merezco ser feliz también. Y que la comida es solo eso, comida. La comida no me va a devolver ni a mis abuelos, no me va a devolver ni los momentos bellos que viví los primeros 6 años de vida y que yo hoy tengo que aprender a verme a mí misma, que no tengo que estar ocupada de los otros, que yo tengo que aprender a amarme a mí. Y eso no lo sé cómo hacerlo. Por eso es que necesito a mi poder superior. Y pues bueno, de verdad que gracias por permitirme compartir. Otra de las razones por las cuales no me voy de OA es porque en mi otra agrupación me piden estar en abstinencia y, y yo tengo que estar en abstinencia, dañarme con la comida. Entonces también por eso necesito ir con mis 2 muletas, 24 horas solo por hoy. Gracias. Pues vamos a continuar con las preguntas y respuestas de los compañeros. Adelante, compañeros, los que tengan algunas preguntas o si por medio del chat para que la compañera que está dando la plática, Gaby, adelante, Gaby. Muchas gracias, Pedro, y muchas gracias al Grupo Libertad. Yo era lo que estaba pensando, si este Grupo Libertad era el de Ensenada. Qué felicidad que sea hijito del de Ensenada. También un grupo muy importante para mí. En su tiempo yo iba muchísimo y agradezco que estén aquí. Mi Meli querida, ya estoy trabajando la codependencia.
lo que realmente me llevaba a comer. Me da muchísimo gusto que hayas trabajado tan bien esa parte, porque pues las veces que platiquemos va a ser maravilloso, porque yo tardé muchísimo en rendirme y no trabajarlo como defectos de carácter, sino ya como la agrupación en sí. Ahí te voy siguiendo y a lo mejor luego te sigo al otro. Nada más te quería dar las gracias por tu compartir, porque me fascinó y ya platicaremos en privado. Muchas cositas que creo que tenemos que platicar. Gracias al Grupo Libertad. Gracias, Gaby. Por ahí están comentando en el chat eh, para que lo dice Silvia. Gracias, Melissa, por tu compartir. Cuando comentas que trabajaste 3 programas, el tercero fue acá, hijos adultos. ¿Qué te dio Coda y qué te dio acá? ¿Cuál es la mayor diferencia entre los dos? Ok, no, mi primer programa, ah, sí, Sí, hablo esa es ya. una pregunta. Sí, adelante, adelante, compañera. Ok, ok, perdón. Este, ya vieron, ven, que no dejo ni terminar. Qué horror. Este, mi primer programa ha sido Comedores Compulsivos es el primero. Después me pasaron el mensaje de Coda. Decidí, gracias a la sugerencia de una compañera, esperarme y terminar mi primer taller de pasos de OA. Y después dije, sí, cuando terminó, busco Coda. En ese momento me pasaron la información de ACA, pero yo la verdad no busqué mucho y me enfoqué en terminar mi taller de pasos de OA. Me empecé a relacionar mucho con el servicio y ahí también me fugué, estando en OA, hasta que tuve una recaída emocional con el segundo de mis hijos y entré a CODA. Ese fue el segundo programa el grupo que trabajé. En Codependientes Anónimos es el tema de las relaciones. Incluso me sirvió mucho porque ahí fue donde yo también entendí que yo tengo una relación con la comida y que no puede ser una relación dañina como las otras relaciones, ¿verdad? Entonces, ¿por qué seguí en ACA? Por mis hijos, por ellos. Porque yo empecé a darme cuenta que había algo que hacía como que yo pusiera como una barrera. Mis hijos venían y me abrazaban y era como que yo me sentía rara. Yo decía, qué raro, pero entonces llegó un punto en el que un día, hablándole a mi poder superior, fue como que él me dijera, bueno, pues vas a aprender a abrazar. Cuando tus hijos lleguen y te abracen, te quedas ahí, aunque sientas que te está hirviendo la sangre y que te estás muriendo y que te falta el oxígeno y que, o sea, yo no puedo tenerlos tanto abrazados, no importa. O sea, los abrazas y ellos te van a enseñar a abrazar, Melissa. Pero yo seguía pensando, ¿por qué yo, o sea, rehuyo de ellos? Empecé a ver que por alguna razón fue que llegué a una reunión de OA y escuché las palabras sobriedad emocional. En ese grupo, yo asistía a veces a esas reuniones y me hizo mucho bien porque yo decía, yo quiero ser una mujer sobria emocionalmente. Y se cerró el grupo. Entonces, una compañera que sabía que yo estaba interesada en seguir con el tema de la sobriedad emocional me habló de ACA y me dijo, si quieres encontrar la sobriedad emocional, trabaja ACA, así me dijo. Entonces entro a ACA. En ese momento estaba en una segunda ronda de pasos dando servicio en CODA, estaba en una ronda de pasos en OA dando servicio también y empiezo a hacer el taller de pasos con unos compañeros españoles de ACA. Y fue muy cansado, ese fue el tiempo más cansado. Yo nunca creí que yo iba a desear terminar un trabajo de 12 pasos ya. Ese trabajo me llevó casi un año de ACA. Fue muy agotador porque se ve mucho de la infancia y se ven muchas cosas ahí. Y ahí está la diferencia para mí. En ACA me invitan a hablar de mi pasado. O sea, cuando yo vengo y hablo, por eso es que también trato de cuidarme mucho cuando hablo en las reuniones. Hoy lo hablé porque hablaba de mi codependencia,
pero yo me cuido mucho de hablar de lo que yo viví en mi pasado, porque una vez me ocurrió en una reunión que yo llegué a compartir lo que les compartí aquí, y una compañera abrió el micrófono y dijo, ay, yo no sabía todo lo duro que le había tocado vivir a Melissa, y la señora casi llorando, y por el otro lado una compañera también abrió el micrófono y dijo, por favor, compañera, trata de no usar la autocomiseración. Y yo dije, no, pero es mi historia. O sea, yo no se las conté para que dijeran pobrecita de Melissa, no. O sea, es la razón por la cual o sea, tengo problemas, los que tengo. Entonces, yo en acá puedo hablar de mi pasado, puedo hablar de mi infancia, de todo eso que les hablo a ustedes, porque como hay más cosas, ¿verdad? Y mis compañeros simplemente me entienden, porque yo los igual los entiendo a ellos. Entonces, ahí trabajo lo que tiene que ver con mi infancia. En CODA he escuchado que también trabajan el niño interior y todo eso, pero la verdad yo no llegué a ese punto y por esa razón tuve que tomar una decisión también porque tengo familia y no me daba el tiempo. Entonces fue cuando dije, me quedo en OA y trabajo mi codependencia en acá. Esa es la diferencia, creo yo, que en acá me invitan también a ver a mi mamá y a mi papá sin juzgarlos, porque ellos hicieron lo mejor que pudieron con lo que tenían. Incluso hasta mi papá que se fue, ¿verdad? Porque después la vida me ha colocado en el lugar que me corresponde estar, el de hermana de mis hermanos mayores, ¿verdad? Y cuando escucho cómo era su relación con mi papá, yo digo, Dios mío. O sea, el día que que mi papá murió, mi esposo me dijo, a la larga y tu papá lo mejor que hizo con vos fue irse. Y mi esposo no se dio cuenta del gran tesoro que me dio ese día, porque es cierto, eso fue lo mejor que hizo mi papá, porque él no supo ser papá. Entonces, pero eso lo he podido ver en acá, ¿verdad? Entender que él actuó desde sus heridas y que mi mamá también trató de hacer lo mejor que pudo desde las suyas. Y también aprender a verme con misericordia a mí, que me ha costado mucho, porque vieran que eso sí es, por eso estoy en acá, porque la parte de la enmienda conmigo misma ha sido muy dura, o sea, ese odio hacia mí misma, yo tengo la esperanza de que ahí, ¿verdad? Se va a ir se haciendo menos, se va a ir como derritiendo, ¿verdad? Es mi fe, por eso sigo ahí. Ujú. Ok. Bueno, alguien que tenga otra pregunta o alguien que quiera preguntar aquí a la compañera, levantando la mano, por favor. Hola Pedro, soy Roxy, yo escribí en el chat. Sí, ya lo está viendo ella. Ok. Sí, lo está viendo Rox. Ah, me refiero a esa pregunta, sí. Sí, Ah, ok. adelante, adelante, compañero. Lo conocí como trastorno de restricción, saltarse los tiempos de comida. Yo tengo hijos con déficit de atención. A mi hijo mayor le ocurre lo mismo. Él, cuando está en el colegio no hay ningún problema. Él lleva su merienda, hay un timbre que le recuerda, él ve a sus compañeros comer, se sienta a comer y toda la cosa. Mi hijo está en vacaciones aquí y a veces viene a las 3 de la tarde y me dice, ma, yo almorcé. A veces viene a la 1 de la tarde y me dice, ma, yo desayuné. Y yo es como, ay, Dios mío. Yo sí, mi amor, o sea, no, papi, yo no te he visto aquí, o sea, piense, a ver, no, ma, yo no he desayunado, no he almorzado yo. Un día, de hecho, cuando nosotros iniciamos, mi hijo tenía sobrepeso, 4 kilos tenía, un niño de 10 años. Nosotros les hicimos los exámenes de sangre y resultó que salió con colesterol, triglicéridos y prediabético a los 10 años. Y yo me sentí muy culpable de eso porque yo dije, lo enfermé. Lo hice comedor compulsivo. Ah, es que, ¿verdad? Eso es otra cosa. Como codependiente me creo Dios, ¿verdad? Yo puedo hacerle desastres a la vida de la gente porque me creo Dios. No, o sea, no es así, ¿verdad? O sea, hay malos hábitos y sí, ¿verdad? Yo tuve que aceptar que yo enseñé a mi hijo a comer mal, ¿verdad? Pero también, bendito sea el programa de recuperación, me enseñó que hay un paso 9, ¿verdad? De enmiendas para reparar el daño que hice. Por eso la ensalada no puede faltar en esta casa, en la nevera, o algo para que él se arme su ensalada cuando yo no he podido.
Entonces yo a él lo llevé a un grupo, en algún momento se hizo un grupo de OA infantil y todo, y a él nunca se sintió identificado, pero ahí él iba porque la mamá le decía que tenía que ir, ¿verdad? Hasta que un día la madrina de él me dijo, Melissa, cuando la mamá se ordena, todo se ordena en la casa. Entonces, eh, pues gracias a Dios, él ya ahora es un chico que, ¿verdad? Que sus niveles en sangre están bien, él come saludablemente, más bien a veces hasta nos da el ejemplo al papá y a mí. Pero les decía con el tema de la restricción que yo un día sí me senté con él y le dije, papi, vea, hay una realidad y eso puede ser que le pase a usted porque le pasa a mi mamá también. O sea, le pasa a la abuela, le pasa a mí, le pasa a él. Y yo le dije, o sea, si usted está enfocado haciendo algo que a usted le interese, que a usted le guste, usted se va a olvidar de comer. Entonces, trate de tener un relojito. Yo le voy a decir solo una vez, fulanito, ¿verdad? Almuerzo. Yo no estoy ahí. Vení a almorzar, pero ya te dije que venía a almorzar. No, o sea, solo una vez porque tengo ese problema, ¿verdad? Que hablo como hasta 20.000 veces para que hagan algo. Entonces, solo a él le digo, ya está el almuerzo. Y al rato veo que él sale y almuerza. Porque sí, yo empecé a ver, digamos, yo no he estudiado mucho el tema del déficit de atención, lo ha estudiado más mi esposo, pero sí en una que me encontré de información, dicen que a las personas que tenemos déficit de atención, porque ellos no lo heredan del aire, ¿verdad? Lo heredan del papá y de mí, posiblemente nos pueda pasar que se nos olvide comer. Entonces, y la sensación de hambre no se activa en nosotros fácilmente. Vean, compañeros, yo llegaba a medir que a mí el estómago, las tripas, decimos en Costa Rica, me suenan hasta que hayan pasado 8 horas sin comer. Ya lo tengo medido porque a ver, me ha pasado, ¿verdad? Y es como, ay, Dios, la cena, o sea, este, entonces, ¿qué hago yo con eso? Bueno, yo sé que si tengo que trabajar, tengo que dejar hecho el almuerzo, ¿verdad? Que si me voy a sentar a trabajar, la cena tiene que estar lista. Em, Trato de mantenerme en mis 3 tiempos de comida, ¿verdad? Desayuno, almuerzo y cena. De las recomendaciones que yo vi que a mí me han servido es ponerme un reloj, ¿verdad? Una alarma, almuerzo, desayuno, cena, ¿verdad? A veces me levanto y empiezo a hacer cosas y cuando me di cuenta no desayuné. Pero antes cuando yo hacía eso, lo que hacía es que ya a las 12 yo llegaba y hacía algo que llamaba el brunch. Entonces yo juntaba el desayuno y el almuerzo, o sea, el montón de comida, ¿verdad? Nunca más he vuelto a hacer eso desde que entré a OA. Yo, si a veces estoy a las 12 estoy desayunando a las 12 y a las 4 horas almorzando y a las 4 horas cenando. Em, pero sí, a mí eso es lo que me ha ayudado. Y sí, no es anorexia, porque hay gente que cree que cuando uno no deja de comer es por anorexia, no. En el caso mío, simplemente es que se me olvida comer. Entonces, como ya yo sé que a mí la sensación de hambre no se me da fácilmente, yo necesito prever que yo vaya a comer. De hecho, mi esposo a mí me dice, yo con vos no salgo a hacer mandado si no he almorzado o cena o a desayunado. Dice, porque vos sos terrible, me dice, a vos no te da hambre y mi esposo es al revés, mi esposo es un relojito. A las 12 ya uno lo ve como un ogro, porque él necesita comer a sus tiempos. Pero mi hijo y yo no. Entonces sí es trastorno por restricción. Rox levantó la mano. Ah, Rox, sí, compañero Pedro, gracias por tu servicio. Melissa, te agradezco grandemente. No sabes lo que me estás ayudando, no sabes lo que me estás ayudando porque en realidad yo no podía entender cómo era posible que me pasara eso. Y es la primera vez que escucho a alguien que me puede entender y me siento verdaderamente bendecida de poder. En mi caso yo voy a tener que tener eso, un horario establecido, porque yo pensaba en un tiempo que eso era, qué bueno, no tengo hambre, entonces sigue haciendo tus cosas, entonces pasaban 8 horas y ya cuando salía la niña de la escuela era que yo le daba de comer a ella y me daba de comer a mí. Pero también quería decirte acerca de las veces que yo como, yo me he dado cuenta que cuando yo como, yo estoy pensando en algo que no le pude hacer, una ayuda a mi mamá o algo a mi hermano. O sea, definitivamente yo necesitaría trabajar coda también, porque yo siempre estoy pensando en mi familia, en lo que no pude hacer o en lo que no puedo hacer o en lo que no estoy haciendo por ellos. ¿Tú qué piensas que también tendría yo que trabajar otros programas?
Esa es mi pregunta, Melissa. Vamos a ver, no lo dije, por ejemplo, bueno, la abstinencia dice que me abstengo de comer compulsivamente y de comportamientos compulsivos. Entonces, parte de mi abstinencia es no saltarme los tiempos de comida. Si me los salto, perdí la abstinencia. Eso es algo que me ha ayudado mucho a no se me puede olvidar comer, porque me vine a dar cuenta también, yo creí que entre uno menos comía, más flaco se volvía, y no. Cuando uno come menos de lo que el cuerpo necesita, el cuerpo todo lo guarda en grasa. Entonces, es igual que, ¿verdad? O sea, igual me voy a dañar. O sea, igual voy a subir de peso si no como lo que mi cuerpo ocupa. Si ocupas o no, yo creo que el poder superior te puede decir hacia dónde llegar. Eso es algo que estoy aprendiendo con mi otra compañera de viaje, mi otra hermandad, que ella siempre me manda al poder superior y yo te diría igual, pregúntale a tu poder superior si valdría la pena ir a CODA, ¿verdad? Porque podría ser que puedas usar alguna herramienta, ¿verdad? Del programa. Cuando a mí las compañeras vienen y me dicen, recaí, y yo digo, ah, ¿de verdad? ¿Por qué? Porque soy comedora compulsiva. Yo, ah, no, 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 no. Conmigo no es tan fácil, les digo yo, o sea, vamos a ver por qué recaíste. Por eso, es que estaba pensando en los problemas es que tuve una situación económica, es que estoy enferma, es que, ¿verdad? Nos quedamos sin dinero, es que mi hijo se enfermó. O sea, hay algo que me lleva a la comida. Yo no voy a la comida solo porque sí, ¿verdad? O porque sea muy atractiva, o porque me haga ahí la danza de no sé qué y me convenza, ¿no? En mi caso no, ¿verdad? Entonces, yo le pedí a mi poder superior que me guiara para poder sanar y llegar a mi sobriedad emocional. Y en el camino yo he visto cómo él me ha presentado a Coda, cómo me le he escapado y cómo me ha vuelto a decir, Melissa, Codependientes Anónimos. En el camino también he visto cómo llegó y me dijo, tienes que tomar una decisión, no puedes estar en tres. Y me habló de ACA, ¿verdad? Y yo me he querido ir de ACA y quedarme solo aquí en OA. Y Dios amorosamente me ha dicho, no te olvides de ACA, no te olvides de que si quieres tener esa sobriedad, tienes que trabajar acá, en tu caso, ¿verdad? Pero también he escuchado compañeros que tienen su sobriedad emocional y solo han trabajado A, pero en mi caso no ha sido así. Puedes ir a unas reuniones y ver como las sugerencias que dan aquí a propósito de que tenemos una compañerita nueva, ¿verdad? Venir a hacer reuniones, ver si lo que aquí le ofrecen a uno puede ser para uno. Y si es para uno, yo sí, la única sugerencia que sí te daría es no dejes de trabajar comedores compulsivos, porque me ha pasado escuchar compañeros que se van para CODA y recaen feo con la comida, porque tanto en CODA como en la otra agrupación se remueven cosas emocionales importantes. Y trabajar este programa es bueno porque aquí por lo menos no, me garantizo de que yo no me voy a dañar con la comida. Es mi experiencia, yo no he podido estar sin estar en OA, pero tampoco he podido quedarme solo con OA, he tenido que buscar la otra. Entonces, yo creo que no está de más. Si sientes esa necesidad, ¿verdad? Ir a darse una vueltita, ¿verdad? Donde nuestros hermanos también allá y ver si lo que ellos ofrecen te puede servir. Para mí fue importante. Yo creo que mi proceso de recuperación no sería igual si no estuvieran ellos ahí en mi historia, pero sí, el poder superior es el que te puede poner en el corazón. Y créeme que si es voluntad de él, te va a seguir recordando. Muchísimas gracias, Melissa. Muchas gracias por tu amor. Buenas noches. Con gusto, buenas noches. Por ahí todavía hay más en el chat. Si quiere, puede checar. Ay, bueno, yo me doy cuenta si soy codependiente de mi mamá o mis hermanos, si lo que ellos hacen me quita la paz. Así. O sea, si igual pondría a un esposo, a mis hijos, eh, así es como me doy cuenta que soy codependiente de alguien. Yo soy dependiente de la comida porque cuando he tenido problemas y tristeza y todo, pienso en que la comida me los va a resolver, pero de personas así es como yo me doy cuenta, o sea, siento que yo me he dado cuenta, ¿verdad? Si lo que ellos hacen me pone mal, me enoja, ¿verdad?
me ponen en la sintonía de que malagradecidos, yo que les doy todo, ¿verdad? Yo que me sacrifico por ellos y ya cómo me pagan, ya ahí estoy perdida, o sea, estoy dependiente de ellos. Ujú. No sé si te respondo. Sigue Sócrates tiene una pregunta por ahí, tiene levantada la mano. Muchas gracias, Melissa, por tu compartir. Me ha dejado mucho. Mm, Y bueno, yo siento que yo sí soy dependiente, codependiente, todo lo que se diga. Y sí me afecta mucho, porque a veces digo yo, siento, en las tardes siento mucha ansia, y a veces de nada, sí, ¿no? Pero en las tardes acostumbro a sentarme con mi mamá, que ella ya está grande, ya tiene 94 años, demencia senil, y todavía me agarro con ella y me peleo, ¿no? Estoy más... y, y viendo pues mi vida es que todo estuviera en paz, ¿no? Todo estuviera en paz. O sea, me he convertido en mediador, hasta vocero me llaman por ahí. Entonces, eh, porque quiero que todo esté bien, ¿no? Y me quedo muy intranquilo cuando hay una discusión y alguien se queda inconforme, ¿no? Aunque no sea mía la bronca. Bueno, eh, yo siento que sí, ¿no? De hecho, mi madrina ya me dijo que me eché una vueltecita por, por, por Coda. Y así lo haré, nomás que ahorita estoy en vísperas de cuarto paso y la verdad, no sé si quisiera mejor primero trabajarme en cuarto paso y luego integrarme. Pero yo siento que siento mucho esto. De hecho, yo propuse este tema y fue aprobado por la mayoría. Entonces, pues nomás que sí que me recomiendas, aparte de lo mucho que ya me diste. Muchas gracias, Melissa. Gracias, Sócrates. Yo dije, qué interesante que hayan puesto ese tema, ¿verdad? Porque por lo general, por tradiciones, ¿verdad? No se mezclan, ¿verdad? A veces, y por eso también dije, ¿cómo no aprovechar la oportunidad de hablar de mi verdad integral? Entonces, gracias, Sócrates, por sugerir el tema. Mi sugerencia es lo que me dijeron a mí, una compañera muy querida. Termina tu trabajo de los pasos aquí, que, o sea, esta ronda de pasos, porque los pasos nunca se terminan, al final nos quedamos en 10, 11 y 12, ¿verdad? Y muchas veces, como en mi caso, un vals de 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ¿verdad? Porque la vida es ingobernable y más para un codependiente en todas las áreas de la vida, ¿verdad? Por lo menos de mi experiencia es así. Pero por lo menos sí, y más que estás, vas para cuarto paso, es, o sea, mejor, yo te sugiero mejor, sigue aquí, ¿verdad? No dejes de recordar que es importante, ¿verdad? La codependencia, trabajarla, si ya la identificaste. Yo creo que el poder superior, estoy aprendiendo la hora, ¿verdad? Una compañera de viaje me dijo, ¿tienes un poder superior? Y yo, sí. Y me dicen, pues entonces úsalo, úsalo. O sea, háblale a tu poder superior y decirle que tenés miedo de tal cosa y que te recaíste en esta y, ¿verdad? Porque en comedores compulsivos no he recaído, gracias a Dios, pero en la otra les cuento que recaigo cada media hora, yo creo. Este, entonces, eso, o sea, pedir al poder superior que te ayude, que no es fácil, yo te entiendo porque a mí me ha pasado que a veces tengo un hermano que a veces me llama y me dice, es que me pasó, y ya se queja y todo. Y antes yo era de que, bueno, vamos a ver cómo resolvemos, ¿verdad? Pero buscamos la solución, no te preocupes. No, ahora muchas veces le he tenido que decir, papi, no sé cómo ayudarte, pero le voy a pedir a Dios que nos dé la luz, que te dé la luz para que puedas salir de esta situación. Cuelgo el teléfono y termino llorando, diciéndole a Dios, o sea, quisiera salir como una loca, buscarle una solución a mi hermano, no, no me gusta verlo sufrir, a mi mamá, o sea, la situación económica y todo. O sea, y aunque yo tuviera, se la puedo arreglar y mi mamá se va a andar endeudando también, ¿verdad? Entonces no resuelvo jugando a ser Dios. Entonces, ¿qué me toca hacer? Decirle a Dios, o sea, es mi hermano, lo amo y te lo pongo a tu cuidado. O sea, ayúdalo porque yo no puedo hacer más.
ayúdalo. Y en este momento, pues, dice mi esposo, yo nunca he viajado, que cuando alguien anda en avión y si uno va con niños o adultos mayores, le dicen a uno que primero uno se tiene que poner la mascarilla en caso de emergencia. Cuando mi esposo me preguntó, ¿quién se pone la mascarilla? Yo dije, ah, no, el chiquito y mi mamá, ¿verdad? Dice, no, Melissa, vos, porque si en eso que se la vas a poner se cae todo, se murieron todos, o sea, te la pones primero vos. Y eso es lo que yo vine a hacer a un programa 12 pasos, ponerme la mascarilla primero yo para poder ayudarles a ellos. Y con paciencia, poquito a poco. Primero termino mi taller de pasos de OA, me quedo en mi paso 10 y 11 siempre trabajando en OA, es mi experiencia, y voy a darme el viaje que mi poder superior me quiere marcar. Y así es como me ha funcionado a mí. Y todavía me falta mucho porque es difícil esto. Bueno, a continuación está Melba. La compañera Melba tiene levantada la mano. Eh, Buenas noches, Melissa. Soy de Costa Rica, soy comedora compulsiva en proceso de recuperación. Mi, mi tocaya Melissa, aquí en Costa Rica, a las Melisas le decimos Meli de cariño. Y quería preguntarte, Meli, em, ¿cómo es una recaída? Es que tengo varias preguntas. Dice, ¿cómo es una recaída en coda? También quiero saber qué es acá. Hasta ahora que yo oigo esa, ese término. Y también, bueno, ha sido esto esto de saltarse las comidas, ha sido, no sé, el gran tema para mí, el trastorno por restricción. Apunté aquí. Y quiero preguntarte con este trastorno de restricción, porque a mí nunca me ha sucedido. Antes yo me saltaba las comidas para bajar de peso, pero digamos si yo dejo de almorzar y llego a la comida, dejo muchas horas sin comer, después me da una hambre tan atroz, tan atroz, tan atroz, que quiero comerme todo y es de verdad segura recaída y seguro atracón. Hasta el día siguiente, yo creo que amanezco eh, en el desayuno también me atracaría porque eh, yo creo que es que el hambre se guarda, creo que el cerebro lo guarda. Si yo aguanto hambre en mediodía, este, ¿cómo o aguanto hambre desde la mañana? En la noche me quiero comer el desayuno, el almuerzo, el café de la tarde, las meriendas de un solo tiro. Y no es que me lo quiero comer, me lo como. ¿A vos no te pasa eso, Meli? ¿No te pasa eso de que te da ese atracón y esa hambre tan terrible, como un monstruo, ¿verdad? Que ellos como que quiere uno comerse todo. No sé si me captó Son tres preguntas. No sé si se pueden hacer las tres preguntas. ¿Qué es una recaída en coda? ¿Qué es acá? Y los atracones por medio de este trastorno por restricción. Gracias, compañera. Gracias. Ah, ay, Melba, sí, Melba, Melba, sí, sí, de hecho yo la he escuchado, Melba. sí, sí. Sí. Ah, solo que se me fue, era Pedro, ¿verdad? Que estaba, bueno, respondo, ¿verdad? Si no me dicen, Ya estamos. stop. Ok, Ya, adelante, adelante, adelante. ok, recaída en coda. Oh, qué buena pregunta. Este, cuando yo llegué a coda, yo llegué muy ansiosa de saber de qué se abstenía un codependiente. Y le pregunté a mucha gente y una vez, ¿verdad? Es que ven, uno le pregunta a Dios y Dios, ¿verdad? Uno le pide a Dios y Dios va dando las respuestas. Entonces me recuerdo que una vez hicieron un compartir de una compañera en paso uno y ella habló de que se abstenía como codependiente. Entonces, por ejemplo, si yo doy consejos sin que me los pidan, ya no doy consejos sin que me los pidan. O sea, ¿qué hago ahora? Cuando mi esposo, mi hijo, mi mamá o cualquier persona me habla de algo, yo tengo que preguntarle, ¿querías que te escuchara o querías que te dijera mi opinión?
Entonces me pasa con mi hijo mayor, ¿verdad? Él viene y me habla de algo y todo, y ya él sabe lo que le voy a preguntar, y ya se me adelanta y me dice, ma, te estoy diciendo para que me digas algo. Yo, ok. Pero también a veces me han dicho, y con mi hijo me pasó una vez que me dijo, no, ma, era solo que me escucharas. Ay, compañeras, yo dentro de mi compañero yo decía, pero yo tengo tanto que decir aquí en mi corazón, ¿por qué no me preguntó? Y entonces tengo que irle a contar al poder superior lo que yo le hubiera querido decir a él, porque no, o sea, tengo que quedarme calladita, ¿verdad? Entonces, eso, digamos, eh, decirle a mi mamá cómo tiene que actuar, ¿verdad? Es que mami, vos deberías de decir a mis hermanos que no hagan esto y esto y esto, o sea, pero al final la que pone las reglas en su casa es mi mamá no es mi hija. Y después me ha pasado con mi mamá que después me cacho, ¿verdad? Yo digo, uy, Melissa, caíste otra vez, entonces vuelvo a agarrar el teléfono y es más, mi mamá sabe que estoy en programa. Y yo le digo, yo tengo que decirle más, sorry, perdón. O sea, yo no tenía que haberle dicho eso a usted. O sea, usted toma las decisiones que usted considera, mitad de su casa, perdone. Y ella me dice, sí, mi amor, yo sé. Ahora me pasa que mi mamá me cuenta algo y me dice, yo sé que usted está en programa y que usted eso no puede meterse. Y un día se lo dije, no, mami, entienda. No es que yo ahora me hago la de la vista gorda y que al mundo se lo lleve el, ¿qué da? El tornado. No, ma. O sea, yo puedo escucharla si usted necesita ser escuchada. Lo que pasa es que yo no me puedo meter ahora en donde no me llaman, mami. Si mis hermanos no me piden ayuda, yo no se las voy a ir a dar. O sea, pero yo voy a pedir por ellos a mi poder superior, ¿verdad? Entonces, una recaída, hay unos patrones de codependencia, si quieren me los pueden pedir, yo puedo poner aquí mi número si no hay problema y yo se los puedo compartir. Entonces, una recaída en CODA, ¿verdad? Es vivir en los patrones de codependencia. De hecho, en CODA lo que hablan es, hay unos patrones, los patrones, hay una hojita que dice, en codependencia doy consejos sin que me los pidan, por ejemplo. Y entonces está la otra parte, en la recuperación, ¿verdad? No sé, por ejemplo, los sentimientos, ¿verdad? Dice aquí, con frecuencia los codependientes tienen dificultades para identificar sus sentimientos. En la recuperación estoy enterado de mis sentimientos y los identifico. A menudo en el momento sé distinguir entre mis sentimientos y pensamientos. Entonces, así es como yo empecé a marcar cuando, ¿verdad? Me resbalaba. Cuando yo voy creyendo que los otros no se pueden cuidar y voy a hacer cosas porque los otros, ¿verdad? No pueden, no, no, sí pueden, tienen manos, tienen pies, ya están grandes, ¿verdad? Entonces, yo tengo que empezar a decirme, no te metas ahí, ¿verdad? Entonces, cuando quiero controlar la vida del otro, una ilusión de control que tengo, ¿verdad? Porque al final no controlaba nunca nada, pero esa es mi idea, ¿verdad? Cuando me juzgo duramente a mí, y eso me pasó mucho en mis procesos aquí en OA, como no estoy delgada, entonces el proceso mío no sirve de nada. O sea, yo muchas veces me he querido ir y me he dicho así, o sea, ¿para qué estás aquí, Melissa? O sea, no, o sea, recuperaste kilos, ¿qué estás haciendo aquí? Pero más de una vez, y lo he escuchado aquí en esta semana de reuniones, lo han dicho, yo no vengo a OA para perder peso, vengo para otra cosa. El peso se va cuando se tenga que ir, el poder superior sabrá. O sea, parte del cuidado, y era una de las cosas que leí por ahí, el tomar agua. O sea, yo no tomo agua, compañeros. Si yo tomo un vaso de agua una vez a la semana es mucho. Y el tener que aprender a que, o sea, esto ya lo veo como medicina. Y no crean que me lo tomo, los 2 litros que hay aquí. No, no, a veces es como 3 vasos, pero ya, pues solo por hoy, qué dicha, lo logré con 3. Mañana intentaré un poquito más. Entonces, aprender a que necesito cuidarme a mí misma y dejar de estar atenta del otro, porque al final la codependencia es eso, sacarme de mí para ponerme en otras vidas y no ocuparme de mi vida. ¿Qué es ACA? ACA es un programa que se trabaja, el nombre es Hijos Adultos de Alcohólicos y Familias Disfuncionales. Es ACA son sus siglas en inglés. No soy buena en inglés, es Adult Children of Alcoholics, pero en español es Hijos Adultos de Alcohólicos y Familias Disfuncionales. Somos personas que, que hemos aprendido a vivir de una manera para sobrevivir a lo que vivimos en nuestra infancia, dígase codependencia y dañarnos con la comida también, ¿verdad? Y pues aprendemos a reconocer lo que nos pasó y a aprender a ser esa madre amorosa o padre amoroso
Ya no esperar que venga mi papá a cuidarme, ¿verdad? Sino aprender a cuidarme a mí misma. Es un poco más o menos lo que es acá. Ujú. Y lo otro, creo que me preguntaste, fue lo de los atracones. Sí, por eso es que eso es un problema con la comida. Hay un folleto en mamá que dice cualquiera que sea, no, los miembros de OA vienen en todos los tamaños, algo así dice. Ese folleto se enfoca mucho en anorexia y bulimia y también en los atracones, pero eh, ahí hay una frase que dice, cualquiera que sea tu problema con la comida, te damos la bienvenida. Ahí fue donde yo entendí que yo puedo trabajar este problema que tengo, porque usted ya lo ha vivido y yo también lo viví. O sea, alguien podría creer que saltarse los tiempos de la comida es, o sea, a mí me han dicho, vos sos una comedora compulsiva rara. O sea, ningún comedor compulsivo se le olvida comer. Bueno, a mí sí también, ¿verdad? Y a algunos otros, por lo que compartimos en el chat, les pasa. Entonces, eso es un comportamiento insano. O sea, uno debe alimentarse saludablemente, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago yo? Pues he tenido que aprender a abstenerme de saltarme de los tiempos. ¿Por qué? Porque si yo duro mucho tiempo, me pongo en riesgo de llegar ahora sí a sentir hambre y poder devorar lo que sea. Entonces, mejor hago mis tiempos de comida con lo que ya se me sugirió comer por un profesional de la salud, preferiblemente, si se pudo tener ese acceso, y, y no tengo necesidad de irme a atracar. ¿Por qué? Porque yo misma me digo, no, Melissa, o sea, no ocupas comerte 3 platos de comida, solo es uno, porque ya desayunaste y almorzaste. Entonces, eso es otra cosa aparte de mi abstinencia, digamos, de mis comportamientos. Yo no repito, o sea, no repito y no me puedo saltar los tiempos de comida. Y eso es, yo le pido a mis compañeros cuando trabajo con ellos, ponga cuáles son sus problemas con la comida y desde ahí vamos a empezar a marcar nuestra abstinencia. O sea, ¿de qué me voy a abstener? ¿De qué comportamientos me voy a abstener? Porque OA me sugiere eso. O sea, en mi experiencia la abstinencia no tiene que ver con un plan de alimentos, no, tiene que ver con conductas. Es, es lo que puedo compartir. Ujú. Gracias, compañera. Con gusto, Melba. ¿Alguien más que quiera participar? ¿Que quiera preguntar? Yo tengo una pregunta, ¿qué es autoconsideración? ¿Qué dijiste hace rato? Hay una pregunta que hay un... A, au- autoconmiseración. ¿Qué es ese concepto? Sí. Es como el decir, ay, pobrecita de mí, las cosas tan duras que me tocó vivir de niña y por eso soy comedora en exceso compulsiva. Es como, es que O sea, ustedes me entienden todo lo duro que yo tuve que vivir. Por eso yo como. O sea, no, o sea, eso es la autoconmiseración. como que evadir. O como que, como sentir lástima por mí Ah, misma y que sientan ah, lástima por mí. y ya uno se compulsa por... Entonces, por ejemplo, hay personas, ¿verdad? Que me ha pasado escuchar compañeros en OA que dicen, es que estas cosas no se hablan en comedores compulsivos. Y yo soy media rebelde, le digo a una compañerita con la que estoy trabajando, una hijadita, que me está ayudando mucho también y por ahí la veo. Y yo le digo a ella, es que yo soy una madrina rara. Digo yo, así que si tiene que salir corriendo, salga corriendo, porque yo saldría corriendo de mí también. Pero yo a ella le digo, o sea, y le digo a mis compañeros, em, es que si yo no me hago consciente de qué me lleva la comida, o sea, ¿cómo voy a resolver? Vaya, no. ¿Cómo voy a resolver el problema? Si no soy consciente de que, o sea, esta codependencia yo no la heredé, o sea, a mí me la enseñaron y yo la aprendí como un mecanismo de defensa. Una vez escuché a un compañero en CODA que decía que la codependencia era como un paracaídas que estaba ahí para salvarme, ¿verdad? En un momento en el que el avión, ¿verdad? Se iba a explotar, ¿verdad? Se iba a estrellar y yo salto. En un momento el paracaídas me salva, pero cuando llego al mar y si yo no me quito ese paracaídas, ¿verdad? El paracaídas me va a aplastar y me va a matar. Entonces, es lo mismo para mí, o sea, yo tengo que aprender, sí, la comida me ayudó a sobrevivir a mi dolor, está bien, pero ahora necesito usar algo más para poder sobrevivir a la comida. ¿Y qué es ese algo más?
el programa de recuperación, que nuestra fundadora, Rosan, lo decía, un programa de recuperación no es un plan de alimentos, es el trabajo de los 12 pasos. Que el plan de alimentos es necesario, claro que sí, para muchos que no sabemos cómo comer, pero, pero es eso. Entonces, en ese otro lugar, o incluso a mí me pasa, yo a la gente le digo, usted me puede hablar a mí de lo que usted quiera, porque yo sé que eso a usted lo va a llevar a la comida. Y no es que se esté autocomiserando, ¿no? O sea, está reconociendo que por miedo quiere ir a comer. Entonces, que por tristeza quiero ir a comer. Entonces a mí me pueden decir, si es que viera que mi mamá y mi papá y, ¿verdad? Y toda la llorada y todo. Bueno, sí, ya te desahogaste, listo, que la comida no va a resolver eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escribir o a usar algo de las herramientas o Ah, vamos a trabajar los pasos. es Ujú. donde ahí tienen que trabajar, por ejemplo, la literatura. Es donde uno ¿Cómo? tiene que trabajar con la literatura, con, o sea, los pasos Sí, para las ir. herramientas. Ujú. Ok, Patimar quiere hacer una pregunta. Patimar, Pati, adelante, compañera. Sí, gracias. Adelante. Sí, pues ha sido un aniversario de muchísima ayuda, porque a mí eso de que se me olvide comer me ha pasado durante muchos años. Más si yo tengo trastorno obsesivo compulsivo y déficit de atención, pero hay cosas que a mí me gusta hacer mucho, por ejemplo, como pintar. Pero las veces que me pongo a pintar, yo me puedo aventar 2 días con sus noches pintando, tomando agua o un refresco, se me olvida comer, se me olvida todo. De niña me pasaba incluso que se me olvidaba ir al baño, ¿no? Hasta que ya me andaba haciendo pipí. Pero yo no había caído en esa cuenta. Y en las mañanas, luego a veces una de mis hijas me dice, ¿qué vamos a desayunar? Y yo digo, en la madre, man. O sea, claro, también tengo una parte controladora porque la hija tiene 40 años, ¿no? Entonces, pues ya ahorita gracias al grupo que también estoy en Neuróticos Anónimos, ¿qué vamos a desayunar? Y yo, pues ahí hay huevos, hay pan, este, yo trabajaba en la noche, entonces era de échate todo el día sin comer y en la noche te comes unos tacos y ya te vas a trabajar, ¿no? Yo no me había dado cuenta que es un trastorno. No me había dado cuenta. O sea, siempre he dicho que bueno, que no, nunca fui de vomitar, pero pues privarse de la comida también es otra forma. Yo casi me quedé sin dientes por apretar los dientes dormida y por la falta de calcio, por la falta de comida. O sea, toda persona con sobrepeso es una persona con una desnutrición grave y porque pues uno come lo que le alivia emocionalmente y pues hoy por ejemplo que estuvo la relación con la hija tensa, yo me conmiseraba así, me hizo, me tornó, me dijo, estoy muy triste, sentí que me clavó un alfiler en el corazón, cuando ella no es el problema. Así viviera yo con la persona más borracha del mundo o con un golpeador y todo, el otro no es el problema. El problema está en mí porque de alguna manera yo estoy allí. O sea, en vez de agarrar mi mochila y decir, ahí te ves, no, ahí me quedo. Uno no le puede decir, ahí te ves a un niño, aunque hay padres que lo hacen. ¿Sabes qué? No puedo, yo me voy. Pero, este, yo no me había dado cuenta de eso, porque antes empezó el aniversario y era la discusión y yo anhelaba un pedazo de chocolate. Hoy no me pasó. Me puse a hacer gorditas de masa, pero me puse a hacerlas, no a comérmelas. Me agarré, sí, ya, hice como 20 o 30. Entonces es parte de lo compulsivo, ¿no? Pero dije, bueno, pues haces la cena para todos. Y ya yo me comí una ensalada de atún
pero ya no fue esa ansiedad por algo dulce. ¿Por qué? Porque pues, aparte mamá fue diabética y yo le ando coqueteando al, 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 al- a la guerra. Si como dulces y me encanta, ¿no? Entonces, pues es lo que puedo compartir y compañera, muchísimas gracias. Sí, eso de poner reloj lo hice cuando mi madre falleció, porque yo no desayunaba, no comía ni cenaba. En un mes bajé como 12 kilos. Lo único que hacía a diario era cortarme el pelo hasta que parecía que me habían sacado del manicomio. Entonces, qué poco sabe uno de sí mismo, ¿no? O sea, poco sé de mí porque según yo me pasaba la comida, porque no tengo dinero, por huevona, pues de hueva y no quiero guisar. Y es más, si yo estoy sola en la casa, no como. O sea, tengo que tener ensalada y un atún de esos de sobre, porque si no, no voy a hacer de comer, aunque me guste cocinar, para mí. Gracias. Gracias. Pues no sé si tenga, no sé si ya nadie quiera, o cerramos Mm, Pedro, yo le iba a decir que yo no leí, hay dos preguntas, creo que son en el chat, pero ah, creo que ahí no la leí, pero sí, no sé si les parece la leo o no sí, sé cómo estamos. adelante, adelante, Ok. adelante. Se dice aquí, gracias por compartir. Yo también olvido cosas, como tomar agua. Yo también siento que tengo codependencia y comer compulsivo. Ahora estoy trabajando pasos en los dos. Entiendo que coda y OA me parece, ¿verdad? Si Sí. estoy mal, me dicen, y me compulso mucho. ¿Qué me recomiendas tú? Por ejemplo, estoy terminando mi quinto paso en coda y mis emociones me llevan a recaer o resbalar. Vean, yo por esa razón no dejo de trabajar el programa de OA, porque yo sé que lo que se remueve ahí, ¿verdad? En los espacios en donde yo estoy, y te entiendo. Em, ¿Y por qué sigo aquí en OA? Porque entonces cada vez que yo trabajo algo allá, ¿verdad? Es como que si algo se me remueve, yo entonces OA me sostiene, ¿verdad? Porque me recuerda que necesito estar en abstinencia. En Coda no era tan marcado eso, pero cuando llego a este otro lugar, a acá, ahí sí me dicen, o sea, la sugerencia y casi que regla es que estemos en abstinencia de sustancias, ¿verdad? Los que son alcohólicos, adictos a las drogas y así. Y yo ahí sumo la comida también. O sea, yo necesito estar en abstinencia porque todo lo que a mí se me está revelando ahora, que es doloroso, sí, pero todo eso, yo ya me empiezo a sentir, ¿verdad? Eh, Mis hijos, tengo hijos pequeños, no solo el adolescente, también pequeño, entonces vienen y me dicen, toma, prueba. Entonces yo ahora, yo les digo a ellos, no, mi amor, es que eso me da dolor de cabeza, eso no se los conté, yo padecí de migrañas mucho tiempo. Y en mi primera agrupación, como quité todo tipo de harinas, yo digo que estuve como internada, ¿verdad? En una clínica donde me desintoxicaron. Entonces, cuando yo empecé a incorporar alimentos en mi plan, una vez escuché a una compañera que ella se abstenía no solo de lo que lo compulsaba, sino que también se abstenía de las cosas que le hacían daño a su cuerpo y ella padecía de gastritis. Entonces, si ella comía algo que le daba gastritis, ella lo quitaba y se abstenía de comer eso. Y yo ese día dije, ojo, Melissa, con las migrañas, porque a mí se me fueron las migrañas. Yo padecía de migrañas semana a semana, mes a mes, o sea, y entonces yo dije, cualquier cosa que yo coma que me dé dolor de cabeza va para afuera. Me pasó con una nutricionista que me mandó a comer me sugirió comer semillas y al maní siempre le he tenido cuidado y respeto, pero como eran las más cómodas, ¿verdad? En dinero, pues yo compraba de esas, ¿verdad? Y hubo un momento en el que mi cabeza estaba ahí con un dolorcito, quité el maní y se fue el dolor de cabeza. Entonces yo evito comer maní. Y eso va unida a, entonces, ¿qué sugiero yo? Pues aplicarme la abstinencia de conductas en OA. O sea, no voy a picar. O sea, si ese es mi problema de estar picando, de que o sea, me voy ¿verdad? Porque me siento muy triste, muy movida emocionalmente y quiero ir a comerme lo que está ahí en la nevera. No, no lo necesito. En Coda me dieron un tesoro con la comida. Una madrina me dijo, cuando quieras irte a la comida, detente y pregúntate, ¿qué me tiene ingobernable? Y cuando tengas la respuesta,
pídele a tu poder superior que te ayude con eso, pero no comas. No te vayas a la comida. Busca el poder superior. Y un padrino que tuve de un grupo de adictos un día llegó y me dijo, la persona que te sugirió eso, dale las gracias, porque te puso en contacto consciente con tu poder superior. Eso es el programa de recuperación. No voy a mi comida, no voy a las series, no voy a, porque me fugo también, viendo series hasta tarde, ¿verdad? O sea, no me voy a eso, yo voy a Dios, es el único, mi poder superior es el único que me puede resolver un problema con lo que sea. Entonces me detengo y me pongo en manos del único que me puede resolver mi problema. Y eso es lo que yo hago. O sea, quiero ir a comer. Le digo a una compañerita, respóndele a tu cuerpo. Sí, pero mañana, mañana te lo comes. Hoy no, mañana. Y mañana veremos, ¿verdad? Este, así es como yo lo puedo sugerirte que es lo que yo he hecho en algún momento. Y también me ha pasado que si hay algo que me quiero comer, una vez alguien me sugirió, ponlo en la mesa, míralo, visualiza lo que te vas a comer, da gracias por eso y te lo comes en paz, no comas con culpa. Y, y cuando me quitaron la prohibición, se quitó la gracia, ya no es o sea, no está prohibido comer tal cosa, ¿no? Y yo dije, pues ya sí no, es como, qué chiste, o sea, ya no tiene gracia, o sea, como la chiquita rebelde, ¿verdad? Pues yo quería ir en contra, y ya no me dejan ir en contra, ya se supone que es todo válido, entonces, bueno, ya no se me quitó el gusto. Dice aquí que, bueno, gracias por tu compartir, con gusto, me regalan muchas cosas, eh, sí, yo no tengo, pues, bueno, por hoy no tengo problema con el azúcar y las harinas. Sí tengo alimentos de los que me abstengo por el tema de mis migrañas y porque fueron esos alimentos que en algún momento yo comí en exceso. O sea, yo siempre iba a hacer un mandado y salía con una bolsita, siempre, ¿verdad? Y ahora no. Este, antes pasaba en carrera por la caja, ¿verdad? Porque yo decía, no puedo volver a ver hacia ese lado porque ahí está mi droga, decía yo. Pero ya no, ya ahora incluso me quedo viendo y yo digo, qué increíble, o sea, lo que es el comercio, digo yo, ¿verdad? Pero ya no es como, llévame, no, no, ya no me habla, digo yo. Entonces sí me abstengo de todo lo que es de paqueticos que tienen esos condimentos y esas cosas, porque una vez en CODA estuve una compañera que era médico y ella estaba muy interesada en conocer de comedores compulsivos y compartiendo de mi experiencia, yo le pregunté que si ese tipo de condimentos y todo tenían relación con las migrañas y me dijo que sí, y después me fui a buscar en internet y me confirmé. O sea, yo lo había visto y ella me lo confirmó. Entonces yo dije, le pido a mi poder superior que solo por hoy no vuelva yo a padecer de migrañas y pues para no padecer de migrañas, pues no las busco. Y también me ha pasado que por no trabajar lo emocional, termino con dolor de cabeza. Entonces también es algo que mi poder superior me ha ido enseñando, que cuando me pasa un problema, tengo que irme a los 12 pasos. O a buscar a mi madrina si todavía no he empezado, pero sí, es un poco eso y también cuido lo de los tiempos de comida, no comer en exceso, o sea, no vuelvo a repetir. Por ahí decía, yo creo que preguntaban de cuál era la diferencia entre los dos. Ujú. Eh, Comer en exceso para mí es ese cuando uno come que yo siento que ya no me entra más y ya no sigo comiendo. Y mi madrina y compañeros a los que yo les he preguntado me han compartido que ellos, por más que se sienten llenos, siguen comiendo, no paran. Es más, a veces esa sensación de llenura no llega. Y ahí es donde yo pues tengo que entender que yo me tengo que abstener de comer en exceso. O sea, no llegar a sentirme que llena quede. Incluso he tenido que prestarle atención a lugares a donde voy a comer. Una vez me ocurrió en un centro comercial que fui a comer a un lugar y pedí un pescado y la salsa que ese pescado tenía, algo tenía raro. Y yo terminé comiéndome, era poco, era una ensalada, vegetales cocinados y el pescado. Y yo terminé llena, pero era una sensación de llenura fea. Y yo le decía a mi esposo, algo tenía ese pescado". Y a partir de ahí dije, en ese lugar no vuelvo a comprar comida. Entonces es de las cosas que yo he ido aprendiendo a abstenerme también. Ujú. Compañeros, ¿alguien alguna pregunta más? Sí, sí, gracias, Pedro. Gracias, Melissa. Yo quiero agradecerte porque
Me ayudaste mucho a conectar, soy codependiente, me ayudaste mucho en conectar lo que es la codependencia con mi comer compulsivo. Y eso es de gran beneficio para mí. Me encantaría un día poder platicar contigo. Gracias a Sócrates por escoger este tema. Para mí, creo que primero nació para mí la codependencia y después necesité la muleta de la comida para callar mis emociones. Gracias. Un abrazo. Igual, Pilar, gracias. ¿Alguien más que quiera comentar o preguntar? ¿Puedo preguntar doble? ¿No importa? Pues sí, de adelante. No Ah, tan bueno, soy el mujer. tiempo de la compañera, ¿no? Sí, Porque yo creo que hay tiempos también. bueno, Mm, eh, No hay problema, aquí puedo bueno, seguir. Ok. gracias, Meli. Em, bueno, es que estoy preocupada y no es bueno preocuparse, hay que ocuparse. Pero lo que la compañera estaba hablando acerca de la codependencia, bueno, yo hasta ahora que escucho, sí he escuchado coda y la codependencia, pero resulta que lo que la compañera está, las características del codependente, em, ay, Dios mío, yo las tengo, de ser controladora, de ser sobreprotectora, ¿verdad que esas son las, Meli, verdad que esas son las características? Eh, Contro- controladora, sí, sobreprotectora, dar tiene que ver, sí. consejos, dar consejos Mm. que yo no, que a mí nadie me ha pedido, regaños, adelantarme a ayudar a todo el mundo, eh, em, porque también yo quiero sobresalir, quiero ser la salvadora, quiero ser la batichica, esos héroes de Marvel, quiero ser la líder. Yo no sé si esas características son del codependiente. Ya estoy preocupada, Melissa. ¿Qué me dice usted? Bueno, yo le puedo pasar los patrones de codependencia para que Ajá, usted pueda confirmar lo que ya algo sospecha, ¿verdad? sí, Porque uno no es quien para, ¿verdad? Diagnosticar a nadie, pero por ahí anda, o sea, poner dígame, mi serenidad en manos de otros es mucho que tiene que ver. Por ahí tengo un compañero de CODA que él decía que él considera en su opinión que todos tenemos codependencia en algún momento de la vida, si no es que siempre, pero bueno, es parte de... em, es que yo no sé cómo responder ahí porque, es que yo creo que ya no está seguro. Pero cualquier cosa, si alguien quiere sí, aquí algún estoy. tema de lo de la codependencia, es que estaba viendo ahí en el chat también y así comparto a usted también, Melba. Si quieren Sí, algún dato de grupos o algo así de los que yo conozco, me pueden escribir y yo les hablo. Yo creo que yo tengo su contacto, Melba, entonces le voy a pasar los patrones sí, y podemos compartir. Em, pues es parte de, o sea, si a mí me pasaron el mensaje y a mí me está ayudando a solo por hoy estar respirando, como respiro hoy, pues aquí yo estoy, ¿verdad? Para servir en lo que yo pueda. Em, pero sí, gracias. eh, a veces también, una vez he escuchado mucho eso, ¿verdad? Que la catarsis no alivia, pero no recupera. Y una madrina de CODA un día me enseñó que en su opinión, ¿verdad? La catarsis con programa es parte del proceso de recuperación. Entonces, cuando uno se da cuenta de esas cosas, es duro, claro que sí, porque yo a veces decía, ¿verdad? Ya tengo problemas con la comida, ahora me vienen a sumar uno más, que es sección, pero eh, es parte de ser libres y yo eso lo creo firmemente, o sea, es lo que es mi esperanza aquí en el programa y sí, mi esperanza, o sea, el poder superior me quiere libre y, y bueno, o sea, si él me quiere libre, yo sé que él me va a dar los medios y a cualquiera de los que estamos aquí para ser libres. Sin duda alguna, él es todopoderoso, como cada quien Gracias, lo Meli. concibe, con gusto.
Gracias. Pues no sé si tengan otros compañeros preguntas. Ya no hay en el chat, ¿o sí? No, Pedro, perdón, no, ya creo que ya están todas. Ujú. Ya, Igual ahí puse mi número por si alguien necesita alguna información, con gusto. no, Ujú, me pues te contacten. agradecemos la conferencia. Yo creo que llevamos mucho aprendizaje, aprendimos mucho en este aniversario de Grupo Libertad Virtual. Creo que todos los días aprendemos algo importante y hoy para nosotros fue de suma importancia todas aquellas emociones, momentos que estado en nuestra vida que de una u otra forma hemos sido afectados y que tenemos que ir como, o sea, emitiéndolos, sacándolos porque pues eso nos va a ayudar a poder ser cada día mejores y evitar un poco más el desarrollo del comedor compulsivo, ¿no? O sea, de bajarle a todas estas cuestiones que, pues, básicamente lo que nos generan son enfermedades y que encaminarse uno al poder superior para mejorar uno, pero siempre y cuando ocupando la cuestión psicológica, mental y de emocional para mejorar. Le agradezco su participación y yo creo no estamos en presencia, pero un aplauso si se lo lleva porque hemos aprendido mucho en esto para nosotros. Gracias. Y no sé, los demás, si alguien quiera externar alguna opinión, pues está el micrófono para eso. Y ahí ya le entregamos un diploma virtual. Ay, qué lindo, muchas gracias, sí. Sí, Muy lindo el gesto. sí, pues es todo y le agradecemos su presencia. Nos da mucho realce en este año de nuestro Grupo Libertad haber estado con usted y yo en mi caso yo le agradezco y le agradezco su apoyo y yo he aprendido mucho en esta reunión. Gracias, compañera.